Entonces, el día de hoy nos tocaría hablar sobre los metales, pero ya no sobre los metales ferrosos. Y hemos hablado respecto al hierro, al acero y a las fundiciones, ¿no? Son materiales que cuentan con lo que es hierro en su composición, ¿no? Más 2 o más 3. Bien. Ahora nos toca hablar sobre los metales no ferrosos, ¿no? Como ya veíamos anteriormente, tenemos en 3 divisiones, ¿no? Los ultraligeros, los ligeros y los pesados. Entre los metales ultraligeros podemos mencionar a lo que sería magnesio. ¿Dónde hemos visto magnesio? O aleaciones de este material de magnesio. ¿Recuerdan? Hemos hablado en aleaciones respecto a una aleación de magnesio. ¿Alguien recuerda cuál era? Bien, el magnesio es muy liviano, por ende lo podemos utilizar para lo que es carrocería, ¿no? Tenemos lo que es el magnalio. Vamos a compartir. Aquí está, ¿no? Tenemos lo que es el magnalio, que es empleado sobre todo en lo que son aleaciones de aluminio y magnesio. No entra lo que sería una composición de hierro, ¿no? Ni de acero. Es aluminio y magnesio, entre un material ultraligero y un material ligero. Y se fabrican mayormente para los aros de lo que son las llantas, ¿no? De las motos, de los automóviles, etc. ¿Por qué? ¿No? Porque siendo un material ultraligero, este no va a pesar, ¿no? Al momento de colocar en el auto, entonces el peso es mínimo. Si realizaríamos el mismo elemento, este aro, pero de acero, entonces va aumentando el peso, ya que no solo va a tener uno, va a tener 4, ¿no? Tal vez uno más que tenga de repuesto, ¿no? De reserva. Entonces va a ir aumentando lo que es el peso del auto. Entonces va a poder llevar menos peso, ¿no? Menos personas, menos mercadería, objetos, etc. Entonces, por ello, el magnesio entra en lo que serían ultraligeros. El aluminio también es un material ligero, ¿no? Aluminio, sobre todo, lo vemos en lo que son barras, fundiciones de aluminio, ¿no? En lingotes, en quesos, como se los conoce, de aluminio, ¿no? Son como barras fundidas de aluminio, ¿no? De fundición de aluminio, que tienen algunos poros, debió ver. Algunos lo vieron al momento de realizar el curso de tornería, ¿no? Han debido realizar en aluminio y en acero. En aluminio trabaja mayormente al inicio, cuando va manejando lo que es el torno, ya que es un material, como indica su nombre, es muy ligero. Para el momento de trabajar es muy mecanizable, ¿no? Se puede maquinar fácilmente, no tiene mucha resistencia, no es duro. Entonces es un material, por ende, ligero. Que de igual forma, ¿no? Si juntamos el magnesio y el aluminio, tenemos el magnalio, que es un material ligero que hemos visto que se usa en lo que son los aros de las movilidades. Entre los materiales pesados, por ejemplo, cobre es uno de los principales,
Eh, un ejemplo claramente puede ser comparar un cable que tenga aluminio y un cable que tenga cobre, ¿no? Un cable de aluminio con aleación de aluminio y un poco de cobre es muy versátil, es muy ligero, ¿no? No pesa demasiado. Pero ahora, utilizando un cable de puro cobre o de alambre de cobre, se siente distinto el peso, ¿no? Es más pesado y es un poco más difícil poder doblarlo, ¿no? No es fácilmente maquinable. Lo mismo el latón y el bronce. Materiales más pesados que al momento de igual forma maquinar, realizar algún torneado o hacer la soldadura con el latón para, como indicamos, para la vidia, el acero, el latón y la vidia, ¿no? Son materiales que necesitan elevar la temperatura, ¿no? Su mecanizado es un poco ya más difícil, ¿no? Tienen más resistencia a ser mecanizados. El zinc, sobre todo el plomo, que es un material mucho más duro, siendo un material no ferroso, ¿no? Estaño también entra en esta categoría, aunque su punto de fusión es menor que de los anteriores, ¿no? Por eso se realiza, digamos, soldadura de estaño para lo que son circuitos eléctricos, para lo que va siendo electrónica, que su punto de fusión para el momento de soldar es entre los 300 aproximadamente, 300 grados Celsius. Entre 200 a 300. Se empieza a fundir y se empieza a realizar lo que es soldadura con estaño. Entonces, al momento de trabajar ustedes, no solo van a trabajar con materiales ferrosos, ¿no? Con hierro, con acero, con fundición. Bien, estaba cortando un rato mi internet. Seguimos entonces. Al momento de trabajar, entonces, no siempre van a trabajar con material de metales ferrosos, ¿no? Con aceros, con hierro, con fundición. Van a trabajar también con materiales no ferrosos. Van a trabajar en algún momento quizás con aluminio, con perfiles de aluminio y demás, ya que no, por ejemplo, tal vez con perfiles de aluminio van a trabajar, tal vez tienen que realizar alguna soldadura en aluminio, ¿no? Hay electrodos especiales para esa parte, ¿no? Tal vez igual van a trabajar con cobre, por ejemplo, para realizar lo que es el torneado de puntas para lo que es las soldadoras, ¿no? Una soldadora de punto, por ejemplo, ¿no? En el cual tenemos una varilla de cobre que tiene que estar torneada en la punta, ¿no? Para que el contacto sea solo en la punta y genere el calor para poder unir dos planchas. Van a trabajar con latón, como les decía, para lo que sería la soldadura de las vidias, que necesitan como un adherente, el latón. Bronce, generalmente el bronce lo van a ver en lo que es fabricación de engranajes. En la fabricación de engranajes, en lo que va siendo las cajas reductoras, ¿no? Para una corona, para un engranaje corona. El tornillo sin fin y la corona. Entonces el bronce se utiliza ahí porque tiene mayor resistencia a la tracción, es maquinable, claro que tiene su resistencia a poder ser maquinado, pero al momento de trabajar, trabaja de mejor manera que el acero. Más que todo en lo que serían entonces las cajas reductoras, porque tiene mayor fuerza, ¿no? Se ejerce sobre el engranaje. Zinc estaño, se lo va a ver poco. El zinc más que todo para procesos de galvanizados, ¿no? De niquelados.
entraría lo que es el zinc para poder darles una capa de resistencia a la corrosión, a la oxidación. Estaño y plomo casi no se lo usa mucho. Plomo quizás en algún electrodo especial para soldaduras especiales. Se lo va a ver en algún electrodo. ¿No? Pero hay que tener un poco de cuidado con el plomo, ya que el polvo del plomo es cancerígeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al momento de manejar plomo. Y estaño, bueno, casi no se lo va a ver mucho en lo que es la parte mecánica, ¿no? Más que todo en la parte electrónica. Se trabaja con estaño. Quizás sí, con alguna pieza va a ver que se va a realizar, pero mayormente se trabaja, ¿no? Con lo que es acero, aluminio, latón, bronce. Cobre tal vez igual, un poco. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, todo claro, supongo. No hay preguntas. Bien. Entonces, como ven, no solo trabajamos con lo que es acero. Hay distintos materiales de los cuales podemos dar uso de acuerdo a lo que nosotros necesitamos realizar. Bien. Entonces, bien. Entonces hemos hablado de los metales, tanto ferrosos como no ferrosos. Pero en su mayoría los materiales ferrosos, como es el acero, es los que vamos a ir utilizando más seguido, ¿no? Aparte de estos, ¿qué materiales más son los que podemos ver? ¿Alguien se acuerda de la primera clase? ¿Nadie? También trabajamos con algunos plásticos o mayormente como lo conocemos como polímeros, ¿no? Y también las cerámicas, ¿no? Dentro de lo que va siendo los polímeros, mayormente lo que se ve al momento de trabajar es el nylon y el teflón. Estos dos componentes, que mayormente se trabajan para algunas piezas que son de maquinarias por ejemplo, uno que son de maquinarias de hospitales, ¿no? Algunos bujes, algunos casquillos que necesitamos de teflón o de nylon. También en lo que va siendo piezas de maquinaria de repostería, ¿no? Donde mayormente entra lo que son piezas de acero inoxidable, ¿no?
en la parte de repostería. Hablamos en general, maquinaria de industria alimenticia. Estas piezas que generalmente, como decía, son de acero inoxidable primero. Las planchas, las estructuras metálicas, sí o sí tienen que ser de acero inoxidable. Uno, para evitar lo que es la corrosión, para evitar lo que es la oxidación. También que está normado que toda la maquinaria alimenticia, tiene que ser de acero inox para también el cuidado de los alimentos, la higiene, ¿no? Que es mucho más fácil limpiar, ¿no? Lo que es el acero inoxidable a comparación del acero normal, ¿no? El acero inoxidable tiene lo que es una capa reluciente, ¿no? Es más presentable que lo que va haciendo el acero normal, ¿no? Además que el acero, con el paso de los alimentos, entonces se oxidaría y entonces estaría llevando igual óxido al momento de trabajar con esa máquina. Pero en esa maquinaria, de igual forma, ¿no? Puede entrar aquí lo que es goma, caucho, ¿no? También en algún momento, ¿no? Tienen algunos bujes también, algunas piezas para algunos respiradores, ¿no? En la parte del hospital, con el teflón y el nylon. Y en lo que va a ser maquinaria de la industria alimenticia, sobre todo para algunos rodillos, ¿no? Para poder transportar, para poder aliviar también costos. Si alguna vez van a trabajar con los polímeros, en especial con teflón, en el torno, tienen que tener mucho cuidado porque, vamos a insertar, al momento de trabajar con lo que sería el teflón, sobre todo, ¿no? Esta es nuestra cuchilla. Al momento de trabajar, darle la primera pasada, no va a haber mucho problema, ¿no? Al poder cilindrar esta pieza. Al darle lo que es las siguientes pasadas, para ir rebajando su diámetro, ¿no? Para ir disminuyendo este diámetro, es donde vamos a presentar algunos problemas. Primero que nada, que el teflón va haciendo como una especie de capuchón, ya que no logra romperse por completo en algunos casos, ¿no? Al momento de ir trabajando, ya sea lado derecho o lado izquierdo, dependiendo hacia dónde esté girando nuestro torno, entonces va a ir quedando una pequeña rebaba, ¿no? Que al ser las primeras pasadas yo puedo romperlas más fácilmente. Pero cuando yo estoy más en un diámetro menor y he desgastado bastante material, va quedando una especie de capuchón aquí, que no ha logrado romperse. Y eso a veces se ven callando en la misma cuchilla, ¿no? Yo voy a ir pasando y como es un capuchón de material muy flexible, como siendo el teflón, un plástico, entonces no va a lograr romper, ¿no? Simplemente se va a poner encima de la cuchilla o se va a doblar hacia el otro lado y no se va a romper, ¿no? Y por más que voy a querer estar trabajando, va a ocurrir ese problema, se va a crear un pequeño capuchón.
Entonces, al utilizar lo que es teflón, hay que tener ese cuidado de eliminar ese capuchón antes de que vaya creciendo, ¿no? Cuando es pequeño yo lo puedo divisar, entonces puedo aumentar un poco lo que es la profundidad de la cuchilla para poder quitar. ¿No? Entonces, tendríamos esos principales polímeros que vamos a utilizar al momento de trabajar. Dentro de las cerámicas, también voy a utilizar algún material, también voy a trabajar con alguna cerámica en algún momento. Entre estas cerámicas, yo voy a trabajar con lo que es el ladrillo refractario. Con ese es el que voy a trabajar mayormente, ¿no? En lo que es en la parte industrial, ¿no? Ya que varios conocen, ¿no? El ladrillo de 6 huecos, el ladrillo para fachadas, ¿no? Ladrillos macizos, los ladrillos para tejas, ¿no? Pero con los cuales no podemos trabajar de esa manera industrial, ¿no? Ya que son frágiles y no resisten altas temperaturas. Un ladrillo convencional en sí puede aguantar entre los 400, 1000 grados máximo, sometiéndolo ya a mucha temperatura. A comparación, estos ladrillos refractarios, ¿no? Van a trabajar con lo que es temperaturas mucho más altas, ¿no? Entre los 2000, 3000 grados, dependiendo del espesor también, ¿no? De mi ladrillo. Es un ladrillo, es como un ladrillo prácticamente, solo que tiene una textura más blanquecina, un color pálido. Que hay espesores delgados o también más gruesos, ¿no? En los cuales yo puedo trabajar de igual forma. Encima si tengo que amoldar, tengo que amolar alguna parte, cortar, darle alguna forma, perforar, ¿no? Tal vez para asegurar en algún lado. Puedo realizarlo en estos ladrillos, pero teniendo en cuenta que como es un material cerámico, es un material de igual forma frágil, ¿no? Si yo voy a estar perforando de una manera brusca, entonces lo voy a partir mi ladrillo, ¿no? Tengo que trabajar suavemente. Lo mismo al momento de cortar, ¿no? Con la moladora, tengo que ir amolando lento y no brusco. Entonces, solo en la parte de cerámicas se va a encontrar mayormente con este tipo de ladrillo. Un ladrillo refractario, que lo podemos ver en los revestimientos de los hornos, sobre todo, para que no puedan liberar los hornos calor al exterior, ¿no? Para poder mantener. Están recubiertos internamente por este tipo de ladrillo refractario, el cual mantiene también el calor. Es por eso que aguantan altas temperaturas, 2000, 3000 grados. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Supongo que todo claro, ¿no?
Pasaremos entonces a los últimos temas, que serían lo que son las dilatación y contracción de los materiales, de los metales. Y la siguiente clase vamos a hablar respecto a los tratamientos térmicos. Y si es posible que termine de arreglar una pequeña máquina que tengo de fragua, poder realizar alguna demostración. Si es que logro arreglar hasta la siguiente semana. Bien. Hablemos entonces sobre la dilatación y contracción de los materiales. ¿Qué entienden por dilatación? ¿Y qué entienden por contracción? A ver, vamos a elegir al azar a alguien. Milton Álvarez García. ¿Qué entiendes por dilatación o contracción? ¿Estás, Milton? Sí, Bien, ¿qué entiendes por dilatación y contracción de los materiales? ¿No? Sobre todo los metales. Inge, en contracción, ¿no sería poder unir dos piezas metálicas? Poder unir, soldar. No, no es contracciones. Sí hay ese efecto al momento de soldar, pero no es esa unión. Cuando estamos hablando de unión de dos piezas, ya estamos hablando directamente de soldadura. Profe, en dilatación sería la expansión de algún cuerpo, elemento, ¿no? Exacto. Dilatación va siendo como indica, aumento, ¿no? Estás aumentando, por ejemplo, longitud, estás aumentando volumen de algún cuerpo, ¿no? Se está dilatando, se está expandiendo. Obviamente, en cualquier material puede sufrir lo que es esta dilatación y contracción, pero nos vamos a centrar en lo que son los metales. Cuando a un material, cuando a un metal lo sometemos a una temperatura, a una alta temperatura, este comienza a dilatarse, ¿no? Va a aumentar su longitud o volumen, ¿no? Esto por el efecto de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué sería contracción? Que se contrae. Contracción sería lo inverso a la dilatación. Si estoy aumentando en la dilatación, en la contracción yo voy a disminuir, me voy a contraer, ¿no?
¿no? Entonces, con dilatación yo voy a aumentar lo que es la longitud, el volumen de de mi metal, y con la contracción yo voy a disminuir su longitud o volumen. Esto hay que tener en cuenta que no va a ser muy visible, así a simple vista, en un metal que yo voy a calentar, por ejemplo, y voy a ver que va a cambiar de medía 1 metro, ¿no? Y ahora al momento de calentar va a medir 1 metro con 20 centímetros, ¿no? O con 10 centímetros, ¿no? Esta dilatación que sufre es milésima, en milésimas de milímetro va a aumentar, a máximo llegará a 1 milímetro que va a aumentar, pero ya exagerando. Generalmente entre milésimas y décimas de milímetro es lo que va dilatándose, va aumentando. O de la misma forma se va contrayendo. Y como indicaba su compañero a un inicio, se lo puede ver en la soldadura. Al momento de unir dos elementos mediante la soldadura, dos metales, estos han sido sometidos a una temperatura muy elevada. Al momento de soldar, nosotros estamos generando un calor sorprendente, ¿no? Que está oscilando entre 1800 a 3000 grados, ¿no? Dependiendo a qué amperaje tengamos nuestra máquina. Y el tiempo que estemos manteniendo en el metal, ¿no? Si estamos realizando un cordón sumamente largo, entonces vamos a calentar la pieza demasiado, ¿no? Que incluso no vamos a poder ni agarrar con la mano, y a veces ni con el guante, tenemos que estar agarrando con alguna pinza, algún alicate, ¿no? Y si vamos a realizar alguna soldadura, por ejemplo en T, que es la que mayormente se puede ver esta contracción, ¿no? Yo voy a soldar, ¿no? Aquí voy a realizar mi cordón. ¿Qué va a pasar? Mi pieza que estaba totalmente recta va a tener una ligera inclinación, ¿no? Hacia el punto donde yo he soldado, hacia esa cara, ¿no? Esa va siendo mi contracción. ¿Por qué? Porque yo he elevado mi temperatura, ¿no? De estos dos metales, lo elevo demasiado. Y ahora se está enfriando a lo que es el ambiente, ¿no? A la temperatura ambiente tiene que volver. Entonces se está enfriando, entonces por eso está contrayendo, por ese cambio brusco que ha tenido. Un efecto de dilatación yo puedo ver es los que tienen techo de calamina, ¿no? Cuando estamos en el mediodía, entre la 1, 3 hasta 4 de la tarde, no estamos en pleno sol, se escucha, ¿no? Como si estuviera caminando, como si estuviera haciendo pipocas, no sé. Es un pequeño sonido que se lo escucha y como si algo estuviera pisando, como si estuviera alguna paloma posándose ahí arriba, algún ave, o que estuviera caminando, ¿no? Eso es debido a que se está dilatando, está aumentando un poco de tamaño, ¿no? Como está sujeto la calamina con los tornillos, entonces perforaciones se van dilatando un poco. Y es lo que va sonando, ¿no? Entonces, los metales podemos ver estas dos propiedades de dilatación y contracción, ¿no? Sin perder su forma. No va a dejar de ser una calamina, estas dos piezas unidas no van a dejar de estar unidas, ¿no? Y esta contracción o dilatación va a depender mucho de los metales que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a realizar algunos ejercicios de dilatación y contracción. Como van viendo, tenemos distintos materiales, ¿no? Hierro fundido, acero al carbono, acero al cromo, acero níquel cromo, bronce, cobre, gunmetal, aluminio, latón, níquel, hierro, acero, acero con níquel,
invar con níquel al 36%, oro. Es una pequeña lista, hay más todavía, ¿no? Estos son los que he sacado para que realizamos la práctica, ¿no? De este tipo de dilatación y contracción de mi material, ¿no? El que tiene un juego gran importante en esa dilatación o contracción es este coeficiente de expansión térmica. Según si es mayor o es menor. Como ven, está en la orden de -6, ¿no? 10 a la -6. ¿No? Estaríamos en las micras. Por eso es bien pequeño el cambio que realiza. Estamos en micras. ¿No? Por ejemplo, aquí igual está acero, hojalata, zinc, duraluminio, platino, plata, cuarzo, cloruro, el nylon, polietileno, ¿no? Que vemos en lo que serían las tuberías de agua, polietileno. ¿No? Entonces, dependiendo del material, va cambiando lo que es igual mi coeficiente de expansión térmica. Y esta es nuestra fórmula general. El delta L es mi variación de longitud. O sea, cuánto ha variado lo que es mi dilatación o mi contracción. ¿Cuánto ha variado? Va a depender de este alfa. Este como tipo A es la constante de dilatación térmica. Perdón, de expansión térmica, ¿no? Esa es la constante. Se va a multiplicar por mi longitud inicial. El LO, L sub 0, perdón, es mi longitud inicial de la pieza. Y el delta T simplemente es la diferencia de temperaturas. La temperatura final menos mi temperatura inicial. O temperatura sub 0. Entonces, con esta fórmula es la que yo voy a realizar lo que es mis ejercicios. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el 1. Considere una pieza de acero que mide 100 milímetros, ¿no?, de diámetro. Cuando está a 10 grados Celsius. Se desea saber cuánto medirá a la temperatura de referencia de 20 grados Celsius. ¿Qué tengo? ¿Qué parámetros tengo? Tengo mi longitud inicial, ¿no? Porque me dice que mide 100 milímetros de diámetro. Si esta es mi longitud inicial y me dice que está a 10 grados Celsius, este de aquí es mi temperatura inicial. Esta es mi longitud inicial, esta es mi temperatura inicial. Ahora, se desea saber cuánto medirá a la temperatura de referencia de 20, o sea, ahora voy a cambiar la temperatura y ahora cuánto va a medir. Entonces, estos 20 grados Celsius sería mi temperatura final. Tengo estos dos, entonces tengo mi delta T. El alfa, yo lo tengo aquí del mismo ejercicio, porque me indica de acero. Si me indica de acero, entonces ya tengo, según la tabla, cuánto vale este alfa. Y entonces ya tengo directamente cuánto va a valer mi variación. Ya sea de
contracción, o sea, de dilatación. En este caso, estoy pasando de 10 grados a 20 grados. ¿Qué sería entonces? ¿Contracción o dilatación? Dilatación puede ser. Sí, exacto. Estoy cambiando la temperatura de una temperatura baja, estoy en una temperatura alta. Entonces, por ende, mi resultado tiene que ser positivo, porque yo estoy aumentando la temperatura. En el caso que yo voy a bajar, ¿no? Que mi temperatura inicial va a ser 10 grados y mi temperatura final va a ser 5 grados o 0 grados, entonces yo estoy bajando la temperatura. Entonces va a ser una contracción. Y aparte que el resultado tendría que salirnos negativo, porque estoy contrayendo la pieza, no estoy aumentando. Entonces realizaremos lo que es el ejercicio. Bien. Tengo entonces mi longitud inicial. De 100 milímetros. Estamos en el ejercicio 1. Tengo mi temperatura inicial, que me indica que es 10 grados Celsius. Y tengo mi temperatura final, de 20 grados Celsius. Más yo tengo mi alfa. Ahora, yo tengo que verificar cuánto vale mi alfa, ¿no? Entonces, vuelvo a mi tabla. Y voy buscando, ¿no? Me dice simplemente acero, ¿no? Entonces, acero al carbono, no. Acero al cromo, no. Acero al níquel, cromo, no. Voy buscando hierro, acero. Aquí está. Simplemente acero, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi coeficiente de expansión térmica? 11.5 por 10 a la menos 6. 11.5 por 10 a la menos 6. 11.5 por 10 a la menos 6. Como es una constante de dilatación térmica, o sea que es de diferencia de dos temperaturas, no tiene lo que es unidades, ¿no? A ver, listo. A ver, vamos a utilizar entonces la fórmula. La fórmula es mi variación de longitud, que va a ser igual a mi coeficiente de expansión térmica por mi longitud inicial por mi variación de temperatura. Vamos a buscar delta. Está. Y aquí igual
delta. La variación es mi coeficiente por mi longitud por mi variación de temperatura. Bien. Aquí yo tengo lo que es longitud inicial, tengo mi alfa y tengo esta mi delta t. ¿Cómo es que lo tengo? Yo lo descompongo, ¿no? Tengo mi coeficiente, tengo mi longitud inicial. Menos mi temperatura inicial. ¿No? Entonces, mi delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. ¿No? No, perdón. Este coeficiente sí tiene unidad. Es 1 sobre grados Celsius. Si no, no se iría a mis grados Celsius, ¿no? Porque tiene que darme milímetros. Bien, ¿no? Entonces yo tengo mi coeficiente de dilatación, tengo mi longitud inicial y tengo mis temperaturas. Entonces simplemente yo voy a reemplazar lo que serían mis datos, ¿no? Aquí tengo esto. Por mi longitud inicial, que es 100 milímetros. Mi variación de temperatura. Mi variación de temperatura. Temperatura final es 20. Menos mi temperatura inicial, que es 10. Ambos en grados Celsius, ¿no? Entonces, así de esta forma se va a ir grados Celsius con grados Celsius y va a quedar en milímetros. Bien. Aquí entonces yo tengo 20 menos 10, voy a tener 10. 10 por 100, yo voy a tener 1000, ¿no? 1000 milímetros. Y esto voy a multiplicar por el coeficiente. ¿No? Voy a tener esto por 1000 milímetros. Entonces, mi variación va a ser de, pongo la calculadora, 11.5 por 10 a la menos 6 por 1000. ¿No? Yo voy a tener 0,0115 milímetros, ¿no? Sí. Ahora podemos llevar este resultado a lo que sería décima, centésima y hasta milésima de milímetro, ¿no? Recorriendo la coma. Recorro la coma, podría ser 11,5 milésimas de milímetro, ¿no? Por 10 a la
a menos 3 milímetros, ¿no? Y estoy hablando de milésimas. Entonces, la variación va a ser de 11.5 milésimas de milímetro. Entonces, va a haber, como ven, una variación, se va a dilatar, va a aumentar el tamaño del material, pero en milésimas. Entonces, innotorio a lo que es la vista humana, ¿no? No voy a poder ver, ¿no?, que ha aumentado esa cantidad en milésimas. Obviamente, con el instrumento de medición, como por ejemplo un micrómetro o un pie de rey, ya puedo ver esa variación, ¿no?, lo que está variando mi material. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, simplemente es interpretar, ¿no? ¿Qué temperatura inicial estoy midiendo? Mi temperatura final, qué longitud tengo, ¿no? Y así puedo hallar lo que es mi variación. Vamos a realizar aquí otro. Por ejemplo, aquí el 10, ¿no? El número 10. Me indica, al taller llega un cliente con un buje que a 5 grados Celsius, ¿no? Aquí ya me estoy dando una temperatura inicial, tiene un diámetro externo de 268 milímetros. Longitud inicial, ¿no? Si tengo una temperatura inicial, una longitud inicial, ¿no? Y a 400 grados, ¿no? Aquí ya me está dando una temperatura final, tiene un diámetro de, en este caso, si tengo una temperatura final, puedo tener una longitud final, ¿no? Tiene este diámetro. Ahora me indica de qué material es la pieza. Me dice ahora que yo halle qué materiales, porque no me dice qué materiales, ¿no? Puede que algún momento le traigan así una pieza que no saben qué material es, porque el cliente ya la ha encontrado, la está reciclando, está reutilizando para algún trabajo, ¿no? O uno mismo ahí en el taller que realizó distintos trabajos ya no sabe qué material es, ¿no? Entonces vamos a realizar de esta forma. Vamos a la hoja. El ejercicio 10. Entonces tengo una temperatura inicial. Voy a copiar esto. Vamos a copiar esto. Bien. Tengo la longitud inicial que me indica que es de 268 milímetros. 168 milímetros. Una temperatura inicial de 5 grados Celsius. Una temperatura final de 400 grados Celsius. Y una longitud final de 270,826 milímetros. ¿No? Entonces tengo lo que es mi longitud inicial, mi temperatura inicial. Tengo mi temperatura final, mi longitud final. No tengo mi coeficiente de expansión térmica, ¿no? No lo tengo. En este caso, este sería mi incógnito. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi coeficiente de dilatación, de expansión térmica, ¿no? Si yo tengo esto, puedo saber qué material es el que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces yo tengo que hallar este coeficiente, ¿no? Voy a copiar mi fórmula
general, ¿no? Que la vamos a desglosar más todavía. Esta mi longitud, mi delta L, es de igual forma como el delta T, una diferencia de longitudes. En este caso, en vez de ser T final menos T inicial, sería longitud final menos longitud inicial, ¿no? Este delta L sería longitud final menos longitud inicial. Este delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Bien. Entonces, ¿qué tengo? ¿Tengo mi longitud final? Sí. ¿Tengo mi longitud inicial? Sí. Tengo temperatura final, temperatura inicial. No tengo longitud inicial. Entonces, el que no tengo es mi alfa. Entonces, voy a despejar ese alfa. Bajar. Tener mi longitud final menos longitud inicial. Estos que están multiplicando van a pasar a dividir, ¿no? Vamos a poner así. Igual a mi alfa, ¿no? Insertar. Listo, ¿no? Ahí, vamos a aumentar. Ahí, ahora sí se aumenta, ¿no? Entonces mi alfa es igual a mi longitud final menos mi longitud inicial sobre mi longitud inicial por mi diferencia de temperaturas, ¿no? Vamos a mover. Ahí. Este alfa. Bien, ¿no? Y ahora reemplazamos los datos. Mi longitud final. Mi longitud final es de 270,826. Menos mi longitud inicial, que es de 268. Vamos a alargar. Mi longitud inicial, 268. Mi temperatura final, es de 400. Y mi temperatura inicial es de 5. Aquí voy a tener milímetros, aquí voy a tener milímetros, y aquí voy a tener grados Celsius.
Este milímetro con este milímetro se va a ir, voy a tener 1 sobre grados Celsius. Entonces yo voy a tener mi alfa, que va a ser igual a, coloco en la calculadora, 270.826 menos 268 sobre 268 por 400 menos 5, 395. 2.66. 2.66. 2,66 por 10 Menos 5. menos 5. Voy a tener 1 sobre grados Celsius. Listo. Ahora, yo con este resultado, 2.66 por 10 a la menos 5, me voy a la tabla, ¿no? Para poder identificar qué material es, ¿no? Material, todavía no sé. Y voy buscando. 2.66. Buscando, a ver, hierro, no. 2, 20, 20, 20, 1.5. Yo tengo 10 menos 5, no. Entonces, la mayoría está con 6, ¿no? Entonces lo llevaremos a 6. Parece que el 22 puede ser este duraluminio. Yo si muevo la coma, ¿no? Si muevo la coma, donde está ahorita este punto, lo voy a mover hacia la derecha, voy a aumentar en 1 aquí a mi negativo, ¿no? Menos 1. ¿No? Voy a borrar. Entonces, si movemos la coma, ahí sería la menos 6. Ahora sí, 26,6 por 10 a la menos 6. Vuelvo a mí. ¿No? Por ejemplo, aquí. Si yo voy a mover la coma, ¿no? De 2.66 por 10 a la menos 5, voy a volver 26,6. Voy a aumentar menos 1 a mi exponente. Si voy hacia la izquierda, si mi coma va a ir, en vez de ir aquí, se va a mover aquí, 0, entonces aquí va a ser a la menos 4. ¿No? Y ser contrario y todo eso. Como ya hemos ido viendo en la parte de metrología. Entonces, ahora sí, 26.6. Volvemos a la tabla. 26.6. ¿No? Aquí está. Me aproximo al que sería 26.7, ¿no? Redondeando, en realidad el resultado que obtuve es 26.69. 56, ¿no? Redondeado tendría 26.7 por 10 a la menos 6. Entonces, el material que yo voy a trabajar es zinc. Entonces, el material que voy a trabajar es zinc. ¿No? Entonces, como ven, de esa forma yo puedo ir desglosando esta mi fórmula general, ¿no? Que esta sería mi fórmula general. Y yo la puedo ir desglosando. Ya mi delta T
temperatura final más T inicial, o también mi delta L, que es mi longitud final menos mi longitud inicial, para poder hallar alguno de esos valores. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. ¿Todo está claro? Supongo. Ya que no hay dudas. Bien. Entonces sería por la clase del día de hoy. Como les dije, ahora ya está habilitado incluso el cuestionario de la clase anterior, que sería referente a lo que era el video de Aceros Arequipa y lo que hemos hablado en clase, ¿no? Entonces, los que no han podido asistir por algún motivo pueden ver la clase y responden lo que es el cuestionario. El cuestionario solo va a estar habilitado hoy en la noche hasta mañana en la noche, hasta las 23:59 del día de mañana. ¿No? Como les decía, tiene preguntas de verdadero o falso. Les voy a mostrar ahorita uno de otra materia. Por ejemplo, este era del automatismos eléctricos, ¿no? Tiene lo que son las preguntas, ¿no? Para poder seleccionar múltiple, ¿no? Por ejemplo, al realizar un sistema automático podemos distinguir los siguientes elementos, ¿no? Mando y fuerza, disyuntor, mando, fuerza, automatización, protección, control, fuerza, ¿no? Yo selecciono cuál es el correcto. ¿No? Hay otros que va a ser falso verdadero, y debe estar en el otro. Por ejemplo, igual hay así, ¿no? Una sobrecarga se produce cuando se conectan dos terminales de un elemento a un circuito eléctrico, ¿no? Puedo colocar verdadero o puedo colocar falso, ¿no? De esta forma, selección múltiple. Y hay uno que es especial, que es el que vale más, ¿no? Vale 20 puntos del cuestionario, que es poder realizar el concepto con estas pequeñas ventanas para poder desplegar, ¿no? Por ejemplo, un sistema, y aquí tengo una ventana para desplegar, hago un clic, o en el celular, de igual forma toco la pantalla, en esta etiqueta, y ahí me indica, ¿no? Automático, semiautomático, manual, ¿no? Entonces, un sistema, puedo seleccionar cualquiera de estos, ¿no? Sistema automático. Un sistema automático es aquel que es capaz de efectuar sus propias funciones, controlarlas y dirigirlas, ¿no? Acá, por ejemplo, por, con o sin, ¿no? Voy a realizar el concepto de manera adecuada, ¿no? O sea, ¿cuáles tienen que concordar, ¿no? Tiene que haber una coherencia de palabras que estoy utilizando, ¿no? Dirigirlas por ejemplo, ¿no? Por una intervención directa, indirecta, directa, ¿no? Y me pongo a leer una vez que ya he seleccionado. Un sistema automático es aquel que es capaz de efectuar sus propias funciones, controlarlas y dirigirlas por una intervención directa del hombre, ¿no? Este es indirecta y este era como una intervención por una, no me acuerdo bien, ¿no? Pero tenemos que tener esa concordancia, ¿no? Y coherencia en lo que va siendo el concepto que yo tengo aquí, ¿no? Como ven, tengo distintas palabras para colocar, ¿no? De aquí igual. Y aquí, ¿no? Entonces, si está bien, se lo va a calificar. Si está bien uno, entonces solo el segundo se va a calificar. Si están bien las dos, entonces dos. Si están bien los tres, entonces tienen los 20 puntos, ¿no? De esa forma. Entonces tienen que leer bien las preguntas y
no tienen vuelta atrás, ¿no? Una vez que van a ir avanzando es automático, ¿no? Ustedes acaban esta plana, ¿no? Le ponen siguiente página, ¿no? Y ya no pueden regresar a la anterior. Y tienen un tiempo estimado de 30 minutos. Son 7 preguntas. ¿No? Falso, verdadero, más bien son falso, verdadero, elección, y una nomás es de ese tipo de selección por ventanas, para seleccionar las palabras. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Disculpe, Inge. ¿Sí? Pasando los 25 minutos, ¿qué pasaría? Disculpe. ¿No? Ahorita este es el de ustedes, ¿no? Tecnología de materiales. Aquí está el cuestionario. Tensión de hierro a 0 y está activado, ¿no? Yo estoy realizando el cuestionario, entonces, una vez que pase los 25 minutos, automáticamente el programa lo va a cerrar tu cuestionario y hasta donde has resuelto es lo que va a entregar, ¿no? Si eran las 7 preguntas y solo has resuelto 4, entonces sobre esas 4 se va a calificar, ¿no? Las otras 3 ya serían como si hubieras hecho mal, ¿no? Estarían con 0 esas otras 3 preguntas. Listo, Entonces, Inge. pasado el tiempo, hasta donde has llegado, entonces hasta ahí es lo que se entrega automáticamente. Inge, y sobre el video que nos dijo, ¿no? De que era para, digamos, tendríamos que ver la otra clase Sí, para poder hacer el cuestionario. La otra clase sigue habilitada, digamos, para seguir mirando, para, digamos, como repasar, así no está borrado, ¿no? claro, aquí está. Video complementario de fabricación del acero. Aquí lo tiene. Ah, ya, Aquí está listo, la Inge, clase gracias. grabada, igual lo que hemos hablado. Aquí está. Clase grabada y el video. Aquí está el Ya, cuestionario, ¿no? Entonces ya. tienen hasta lo que es el día de mañana, ¿no? Una vez que entren al cuestionario, les va a aparecer de esta forma, ¿no? ¿No? Realizar el cuestionario en el tiempo establecido, solo tiene un intento, así que lean bien las preguntas. No pueden volver a las preguntas anteriores, ¿no? Una vez que se habiliten las preguntas, si son 3 o 4 por página, entonces no pueden volver a las anteriores. Todo hacia adelante, ¿no? Intentos permitidos, solo es uno. Ya está abierto, ¿no? Desde hoy, desde las 9:30 estaba abierto, hasta el día de mañana, hasta las 23:59, ¿no? El tiempo límite, 30 minutos. ¿Alguna otra consulta?